¿Existieron los gigantes? En casi todas las sociedades existen creencias y mitos sobre hombres de enorme estatura, corpulentos y de gran carácter, que suelen habitar en las profundidades de bosque en pequeños asentamientos, pero, ¿realmente existieron los gigantes? Puede que sea verdad como puede que no, eso lo dejaremos a tu criterio. Sin embargo, en Leyendas S.A. te contaremos sobre algunas de las pruebas que existen alrededor del mundo donde se afirma que existieron los gigantes. ¿Quieres saber más? Acompáñanos. 6 pruebas de que los gigantes existieron. Gracias a la multitud de crónicas y leyendas que existen, los antropólogos e historiadores han podido dar cuenta de algunas pruebas contundentes donde se dice, existieron los gigantes. Los relatos griegos, indoeuropeos, americanos e incluso judeocristianos hablan de la presencia de las huellas de gigantes en la tierra. Es el caso de los Nefilim, una especie de gigantes que según la Biblia eran fruto del cruce entre ángeles caídos y humanas. Las pruebas de que los gigantes existieron nos llevan a tiempos remotos y muy antiguos. ¿Estás preparado para sacar tus propias conclusiones? Aquí vamos. Restos de gigantes en Bulgaria. En Varna, una de las ciudades de Bulgaria, hubo gran conmoción cuando se reveló la noticia de que un grupo de arqueólogos había desenterrado un esqueleto perteneciente a un gigante. La noticia explicaba que este resto fue hallado en la ciudad ancestral de Odeso, una base comercial establecida en el siglo IV a.C. Los investigadores han declarado que los gigantes existieron y que de acuerdo con las pruebas realizadas a este esqueleto, se cree que el hombre vivió entre el siglo IV y V después de Cristo, cuando la ciudad estaba comenzando a ser un centro religioso importante. Este es uno de los muchos hallazgos que se han encontrado de esqueletos de gigantes. Otro caso muy conocido es el misterio de los esqueletos gigantes de Wisconsin, una historia que aún sigue sin resolver. Huellas gigantes alrededor del mundo. En diversas partes del mundo se han encontrado vestigios de huellas de gigantes que han hecho creer a muchos que los gigantes existieron en algún momento de nuestra historia como una raza de humanos más. En Chile fueron hallados geoglifos de gran tamaño. De acuerdo con el investigador Alberto Nadgar Rojas, esta es la prueba verídica de la existencia de una civilización ancestral de gigantes. Estos geoglifos son atípicos porque tienen gran variedad de diseños y formas generalmente geométricas que no es representativa de la civilización inca, misma que habitó el lugar. Para Nadgar, estos geoglifos constituyen las pruebas de que los gigantes existieron como una civilización anterior a los incas. Asimismo, a partir de unos hallazgos en Palusi en Sudáfrica, California y Tanzania realizados en 1976, se cree que existieron los gigantes, pues hay impresiones de huellas que tienen una longitud de 1,2 metros y según pruebas de carbono, 14, se estima que tienen entre 200 y 300 millones de años de antigüedad. Te podríamos decir que constantemente están apareciendo nuevas huellas de gigantes por todo el mundo. Existieron los gigantes en las montañas del Cáucaso. En el año 2008, un granjero descubrió lo que parecía una tumba de gigantes en las montañas de Cáucaso en Georgia. Según el hombre, se trataba de 2 esqueletos sentados en una mesa y tenían un gran tamaño. Un programa de televisión local acudió al sitio, pero ya se había derrumbado la cripta. No obstante, hallaron algunos de los restos bajo los escombros y fueron estudiados por el profesor Becua, conocido por su descubrimiento de los restos del Homo erectus georgicus de 1,8 millones de años. El investigador falleció antes de terminar su investigación. Sin embargo, él alcanzó a afirmar que si los huesos fueran verdaderamente humanos, estos pertenecerían a personas con una altura estimada entre 2,5 y 3 metros. Después de su fallecimiento, los huesos se guardaron en el archivo de un museo de Georgia, pero nunca más se volvieron a ver ni estudiar. Esqueletos de gigantes en el mundo. Las islas Aleutianas están situadas entre Alaska y la parte más oriental de Rusia. Allí se encontraron cráneos y huesos con proporciones mayores a las normales durante el proceso de construcción de la pista de aterrizaje de lo que sería la base de operaciones de Estados Unidos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. El zoólogo Adam Sanderson fue quien recibió la información de los hallazgos. Sin embargo, el Instituto Smithsoniano tomó poder sobre el caso y nunca más se supo sobre los avances de la investigación. ¿Existieron los gigantes y el instituto lo ocultó? Muchas críticas llegan al Smithsoniano porque se cree que al estar bajo el control administrativo de Estados Unidos, no es una institución divulgativa. Por el contrario, esconde evidencias o pruebas para que la verdad no salga a la luz, y con ello la reconstrucción de una historia oculta.
Por el momento, todo lo que tenemos son documentos históricos, fotografías de periódicos y testimonios personales que nos dicen que los gigantes existieron. En Cumberland, Reino Unido, por ejemplo, se descubrieron los restos en plena Edad Media de un gigante de 4,5 metros. Algo así no podía ser aceptado por la Iglesia, así que se destruyeron. En 1895, en unas excavaciones en Antrim, Irlanda, se halló un gigante fosilizado de 3,70 metros de altura. Hubiera sido una gran oportunidad para la ciencia disponer de aquel espécimen, pero tras exhibirse en media Irlanda, los dueños del gigante se pelearon entre ellos y ya no se volvió a saber más de aquellos interesantes restos. La existencia de gigantes en América. Algunos investigadores se han atrevido a afirmar que los mayores hallazgos de la existencia de gigantes se hicieron en el valle del río Ohio en Estados Unidos, cuando los colonos se adentraron en los montes Apalaches, ahí donde estaban asentados los indios Delaware. Las crónicas indican que había montículos artificiales de un tamaño gigantesco, restos que, según los indios, habían estado allí desde siempre. Cuando los colonos excavaron para ver qué había bajo aquellos montículos, hallaron decenas de restos humanos de gigantes de unos 2,74 metros de altura. Por otro lado, el padre Carlos Vaca, de Ecuador, fue invitado a Loja, una provincia del país sudamericano, para observar un extraño acontecimiento. Los lugareños habían encontrado huesos de dimensiones colosales. El investigador austriaco Klaus Dona consiguió un permiso para llevarse un hueso para Austria y analizar su origen. Al hacer una prueba de ADN no encontró pruebas contundentes de la antigüedad del mismo, pero afirmó que pudo pertenecer a un gigante de unos 7,6 metros de altura. Increíble, ¿no te parece? Gigantes que existieron en la literatura. En la literatura es muy común afirmar que los gigantes existieron, pues de alguna manera se convierten en testimonios escritos no validados. Siempre han llamado la atención de curiosos y científicos, de personas que no pueden evitar sentir cierta inquietud hacia ese aparente mito de personas de gran estatura y casi siempre pacíficos. Podemos encontrar incluso referencias de gigantes según la Biblia, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. El gigante era tan grande que su cama medía unos 3,90 metros de largo por 1,80 de anchura. Únicamente Ag, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Es curioso ver cómo en la Biblia se habla de la raza de los gigantes como un pueblo antiguo que desapareció con el diluvio. No solo en la Biblia tenemos relatos de la existencia de gigantes en la tierra, lo mismo ocurre en las tradiciones aztecas, egipcias, irlandesas o incluso vascas. En toda la literatura de la que disponemos se asocia a los gigantes con muchos asentamientos donde hoy en día existen megalitos, tales como los existentes en el norte de Estados Unidos, las ruinas de Baalbek en Líbano, las de Tiahuanaco en Bolivia o de las Sacsayhuaman en Perú. Ahora, cuéntanos, ¿tú crees que existieron los gigantes? Sin duda, aunque parece que se han realizado muchos hallazgos, ninguno ha terminado de trascender oficialmente a los medios de comunicación, pero dejamos a tu consideración la respuesta.